Ustedes saben qué significa una introducción, que nos dice qué pasó y qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la segunda introducción, ¿ya? Pero no solamente es una introducción, hermanos, sino que es un resumen de todo el libro de Jueces, ¿ya? Es un resumen de todo el libro de los Jueces. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta segunda introducción, cuál es el carácter espiritual que el pueblo de Israel tiene, ¿ya? Podemos decir que la primera introducción que hemos visto la anterior semana era el carácter de Israel, pero para con las demás personas, ¿no? Y hemos dicho que no obedecieron a la palabra de Dios. ¿Cómo se mostró el pueblo de Israel a los demás en la anterior semana? Como alguien que perdonaba vidas, que alguien que les daba una oportunidad para que los tributen, ¿no? Eso era algo exterior, como una nación, como un pueblo, eran vistos así, ¿ya? Pero ahora, hermanos, en esta segunda introducción vamos a ver la causa de por qué ellos actuaron así. Vamos a ver cuál era el carácter espiritual de las familias de Israel. Porque una nación, hermanos, o un pueblo está conformado por familias. Como nosotros, por ejemplo. Esta iglesia está conformada por varias familias, ¿no? Nosotros nos pueden denominar, la iglesia de Bethesda hizo aquello, ¿ya? Como la primera introducción. La segunda introducción sería cómo estaba conformada las familias, cuál era el carácter de cada familia que está conformada la iglesia de Bethesda. Es más o menos similar a lo que también aquí Jueces nos muestra, ¿ya? En la primera introducción hemos visto cómo actuó el pueblo de Israel como nación, ¿ya? Para conquistar a los demás. En esta segunda introducción vamos a ver cuál era el carácter espiritual de las familias del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, los que toman apuntes, el título de este sermón es Una generación que no conoció a Dios. Una generación que no conoció a Dios, ¿ya? Y vamos a verlo en tres partes, ¿ya? En tres partes. Vamos a ver en primer lugar el inicio de una generación que no conoció a Dios. En primer lugar vamos a ver el inicio, cómo comienza una generación que no conoció a Dios o que no conoce a Dios. Del capítulo 2, versículo 6 al capítulo 2, versículo 10. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la vida de una generación que no conoció a Dios. ¿Cómo es la vida de una generación que no conoció o que no conoce a Dios? En segundo lugar. Y en tercer lugar, y en último lugar, vamos a ver las consecuencias de una generación que no conoció a Dios. Entonces vamos a ver tres cosas, hermanos, ¿no? Vamos a ver el inicio de cómo comienza, hermanos, una generación que no conoce a Dios. En segundo lugar, cuál es esa vida que llevan aquellos o aquella generación que no conoce a Dios. En tercer lugar, cuál es la consecuencia para aquella generación que no conoció a Dios, ¿no? Esas tres cosas vamos a ver en esta hora. Pues vamos a irnos al primero, ¿no? Al primero, el inicio, el comienzo de una generación que no conoció a Dios. Y dice el versículo 6, ¿no?, de su pasaje, síganme con sus vistas. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice el versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta ahí vamos a ver la primera parte, ¿no?
Hermanos, esta segunda introducción de Josué. Ya Josué dice la palabra que ya había muerto y los hijos de Israel, dice, se habían ido cada cual a su heredad, ¿no? Para poseerlo. Y dice que todo el tiempo de Josué, o sea, cuando todo el tiempo el pueblo había visto grandes obras de Jehová. ¿Por qué? Porque Josué consultaba a Dios, Dios le respondía y así, en obediencia a lo que Dios les decía, ellos tenían la victoria. Grandes victorias, ¿no? Y eso el pueblo veía aquellas obras de Jehová, ¿ya? Y el pueblo, dice, conocía a Dios. ¿Por qué el pueblo conocía a Dios? ¿Por qué? Porque su líder conocía a Dios. Hermanos, cuando el líder conoce a Dios, también los que le siguen conocen a Dios, ¿no? Pero dice que Josué, dice, había muerto, ¿ya? El versículo 8 dice que Josué había muerto a la edad de 110 años, ¿no? Y lo sepultaron en su heredad. Este líder, para el pueblo de Israel, había muerto. Y el versículo 10 dice que toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea que toda aquella generación en la cual Josué vivía y la gente vivía con ellos, había muerto también. Esa generación de Josué, no solamente Josué muere, sino que toda la generación muere, ¿ya? Esa generación muere. ¿Y qué pasa? Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dos cosas vemos aquí. Uno, que no conocían a Dios, no conocían a Jehová. En segundo lugar, no conocían las obras que este Dios, que este Jehová habían hecho. No lo conocían, ¿no? Que habían hecho por Israel. Lo que Dios había hecho por Israel, no lo conocían. Ahora, hermanos, cuando dice esta palabra que no conoció a Jehová, no significa que no escucharon de Dios, ¿ya? Y no sabían quién era. No significa eso, ¿ya? Cuando dice no conoció a Jehová, no significa que no habían escuchado de él, no les habían enseñado de él, no. Sino que significa que ellos no tenían una relación íntima con Dios. No tenían una relación íntima con Dios. No tenían una comunión cercana con Dios. El pueblo de Israel había olvidado quién era Dios y qué es lo que él había hecho. O sea, este pueblo que se había levantado después de Josué, dice que había olvidado que Dios era quien les había sacado de Egipto. Dios era quien les había hecho pasar el Jordán. Ellos habían olvidado aquello. No es que nunca han conocido, nunca han escuchado de Dios. Ellos han escuchado de Dios. Cuando dice no conocí, es que nunca o no tenían una relación cercana, una comunión cercana con Dios. Está diciendo que se había levantado una nueva generación que no tenía una comunión cercana o íntima con Dios. Ellos habían olvidado que Dios les había dado la victoria en las batallas pasadas. ¿Por qué? Porque en estas victorias los enemigos eran mayor que el pueblo de Israel. Y uno podrá decir, lógicamente, si yo soy, digamos, 500, pelear con 5,000, ¿quién tiene más ventaja de ganar? El pueblo que tiene 5,000. Es obvio, digamos, es lógico. Pero aún así, en esta situación, con este ejemplo que les doy, Dios hacía vencer al pueblo de Israel, ¿no? Y eso era asombroso para ese tiempo, ¿no? Y el pueblo conocía como las obras de Jehová. Cómo Dios hizo vencerlos a ellos ante sus enemigos, ¿no? Entonces ellos no conocían a Jehová ni la obra que había hecho Dios por ellos, ¿no? Los padres de la generación de Josué habían fallado. ¿Por qué habían fallado? Porque ellos no habían transmitido la fe. No habían transmitido la fe de Dios en ellos. Los padres de la generación de Josué habían fallado, ¿no? En transmitir el Evangelio, en transmitir la palabra de Dios, las obras de Dios. Y no podemos, hermanos, echar la culpa a los padres solamente, ¿no? Decir,
No es que los papás no han tenido la culpa, ellos no han sabido transmitir el mensaje a sus hijos, sino que los hijos también son culpables porque ellos han endurecido el corazón al no obedecer lo que sus padres les enseñaron o lo que habían escuchado de Dios. Ellos endurecían sus corazones. Y hermanos, aquí ustedes se dan cuenta, estamos viendo cuán importante es transmitir la fe a la siguiente generación, a la otra generación, o sea, a nuestros hijos. El pueblo en general, hermanos, había fallado en obedecer a medias. No habíamos visto eso la anterior semana. El pueblo entero, la nación entera, había fallado. Ahora estamos viendo cómo estaba conformada esa nación, por familias. Y las familias estaban fallando su rol. No estaban transmitiendo la fe a la siguiente generación. Hermanos, nosotros como iglesia, de igual manera, como les decía, estamos conformados de familias, ¿no? De papás, mamás e hijos. Hermanos, y la iglesia también está involucrada en transmitir la fe. La predicación de la palabra es una forma de poder transmitir la fe a las demás generaciones. O sea, a los niños que están aquí, a los adolescentes que están aquí, a los jóvenes que están aquí, ¿no? Se le estamos transmitiendo también el Evangelio. Y hermanos, ¿pueden ver ustedes aquí la importancia que tiene transmitir la fe? Porque estamos viendo ahora el inicio solamente. El inicio para que una generación no conozca a Dios es las familias. Estamos viendo que las familias estaban fallando en transmitir la fe. Así comienza una generación que no conoce a Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una escuela dominical, ¿ya? Una escuela dominical o escuela bíblica, también como lo podemos llamar. Nos separamos, los niños tienen su clase, los mayores tienen nuestra clase, pero en el culto general, hermanos, en el culto central, que es ahora, todos deben estar, tanto los pequeños como los mayores, todos deben participar del culto general, del culto de adoración. Hermanos, no podemos sacarlos a los niños afuera porque meten bulla. Ellos son parte de la iglesia y deben escuchar. Deben estar aquí adentro en la iglesia. No podemos hacer, hermanos, otro servicio con solamente niños, para niños, y hacer otro servicio para adolescentes o para jóvenes. No. Cuando estamos hablando, hermanos, del culto general, del culto central, desde el más pequeño, ya, inclusive hablando de los bebés, ya, ellos deben ser parte del culto central. Ellos deben ser parte del culto central. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Como padres, hermanos, nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a participar del culto adorando a Dios en espíritu y en verdad. Nuestros hijos, hermanos, a medida que van creciendo, deben ir aprendiendo. A medida que van creciendo, deben ir aprendiendo que no van a la iglesia porque sus padres van o porque deben ir. Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ir a la iglesia no porque nosotros vamos y ellos tienen que ir, o porque tienen que ir como una tarea. O sea, nosotros tenemos que enseñarles que estamos yendo a la iglesia a adorar al Señor. Y eso nosotros tenemos que enseñarles desde pequeños, ¿no? Desde pequeños. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Hermanos, ellos deben aprender a adorar a Dios. Y es por eso como nosotros como padres debemos enseñar. No debemos esperar, hermanos, a que ellos aprendan, sino que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a estar atentos al servicio. A estar atentos al servicio. Hermanos, cuando nosotros oramos en la iglesia, nuestros hijos también tienen que orar. Cuando nosotros cantamos, ellos también tienen que cantar. Cuando nosotros escuchamos la prédica, ellos también tienen que escuchar. Los niños tienen que escuchar la prédica. Ahora, nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a eso. A que cuando nosotros o la iglesia general está orando, los niños también tienen que orar. Cuando cantamos, los niños también tienen que cantar.
Cuando está predicándose la palabra, los niños también tienen que escuchar, ¿no? Y nosotros como padres somos responsables de enseñar aquello desde nuestros hogares. Ahora, evidentemente, hermanos, hay bebés y hay niños pequeñitos que necesitan atención, ¿no? No vamos a decir que ellos igual tienen que estar, ellos merecen su atención. Tal vez van a salir, ¿no? Nosotros tenemos el cuartito de aquí habilitado para las mamás, para los pequeños, ¿no? Para atenderlos, ¿no? Pero, hermanos, a medida que vayan creciendo, nosotros tenemos que ir enseñando a estar atentos al culto, ¿ya? Desde principio a fin. Es una tarea que nosotros como padres tenemos. Es una tarea difícil, pero la tenemos que hacer como padres. Cuando hablamos de que transmitir la fe a la siguiente generación, no solamente, hermanos, estamos hablando del Evangelio, hablarles del Evangelio. También tenemos que mostrar, enseñarles aquello, el venir a la iglesia, el ser partícipes de la iglesia, de la oración, de las alabanzas, de la predicación. Nuestros hijos, aquello. Transmitir la fe a nuestros hijos o a la siguiente generación. Hijos, para que ellos lo puedan replicar en la iglesia. Hermanos, si nuestro hijo está sentado al lado nuestro y digamos, está jugando, está distraído, no podemos nosotros llamarle la atención en ese momento. ¿Por qué? Porque podemos distraer a los demás hermanos. La enseñanza, hermanos, debe ser en el hogar, para que pueda replicarse aquí, ¿no? Y nosotros, hermanos, vemos eso en la historia de Israel. Cuando Israel va al cautiverio, ya sale del cautiverio, ya, y vemos en Nehemías, dice, se los voy a leer, ¿no? Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, dice, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, dice el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, escuchen, hermanos, y de todos los que podían entender. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, dice, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, dice, atentos al libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Y el escriba Esdras, dice, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Entonces, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y más adelante, versículo 17 dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Así que, hermanos, la responsabilidad, hermanos, está sobre nosotros, sobre los padres, en nuestros hogares, ¿ya? Con el fin, hermanos, de que nuestra próxima generación tema al Señor. Todo esto nosotros vamos a hacer con el fin de que tema al Señor. Nuestra próxima generación, nuestros hijos y los siguientes puedan ser creyentes, puedan temer al Señor. Ahora, hermanos, hay una verdad, ¿no? Nosotros no podemos asegurar la salvación de nuestros hijos. No podemos asegurar la salvación de nuestros hijos. Pero, hermanos, nosotros sí somos llamados a obedecer con nuestro deber. Nosotros sí somos llamados a obedecer con nuestro deber. Nosotros, hermanos, no podemos salvar a nuestros hijos. No vamos a poder. Solo Dios es el que salva. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de evangelizar, de transmitir la fe a la siguiente generación. Hermanos, nosotros por lo menos como padres
tenemos que hacer que nuestros hijos se sientan mal al ir en un camino que es contrario a sus padres. Digamos, yo soy papá, ¿no? Por lo menos yo como papá tengo que lograr que mi hija, cuando sea grande, se sienta mal porque ella está yendo en un sentido contrario al mío. Yo soy creyente, yo estoy yendo por un camino, pero si ella está yendo por otro camino, por lo menos tengo que lograr que ella se sienta mal y reconozca que ella está yendo por un camino equivocado. Por lo menos tenemos que lograr aquello, que ellos están yendo por un mal camino y el Señor va a obrar en ellos. En eso, hermanos, fallaron los hijos de Israel. Y obviamente las consecuencias nos dice en el versículo 10, ¿no? de Jueces capítulo 2. Dice que hubo una generación que no conoció a Jehová. Una generación, dice, completa que desconoció al Señor. Una generación que no conoció al Señor. Algo más, hermanos, en la que fallaron, aparte de su deber, es que Israel se había olvidado de cómo Dios había obrado para con su pueblo. Hemos dicho que esta generación no conocía a Dios, pero tampoco conocía las obras que este Dios había hecho. Hermanos, el pueblo había olvidado todo lo que Dios había hecho. Hermanos, nuestra fe, hermanos, no debe estar basado en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. No podemos, hermanos, esperar que Dios haga una obra maravillosa en mí, que me dé sanidad o que me dé respuestas o que yo pueda sentir que Dios está conmigo. Hermanos, no podemos esperar aquello. Nosotros tenemos que confiar en Dios por lo que Dios es, por su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos mencionar todos los atributos de Dios, pero nosotros tenemos que confiar, seguir a Dios por lo que Dios es, no en cómo Él se manifiesta en mi vida. A veces muchos de nosotros actuamos de esa manera. Tenemos un pariente que está enfermo, o nuestro hijo, o nuestra madre está enferma, pero Dios la salva, la sana. Y es cuando nosotros le oramos y agradecemos a Dios. Pasa el tiempo y olvidamos aquello. Y estamos esperando que nuevamente Dios pueda obrar de esa manera en nosotros, para que nosotros nuevamente podamos adorar al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que adorar al Señor siempre, por lo que Dios es y no por cómo Dios obra o se manifiesta en nosotros. Hermanos, el desconocimiento, la falta de conocimiento de Dios tuvo su efecto en su vida, en la vida del pueblo de Israel. El que ellos no conocieran a Dios tuvo su efecto. Y vamos a pasarnos al segundo encabezado, que hemos titulado La vida de una generación que no conoció a Dios. La vida de una generación que no conoció a Dios. ¿Cómo vivían esta generación que no conoció a Dios? ¿No? Capítulo 2, versículo 11 al 19. Dice, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Ya? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver qué es aquello lo malo que hicieron el pueblo de Israel. Y sirvieron, dice, a los Baales. ¿Ya? Dejaron, dice, a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, dice que esta nueva generación olvidaron lo que Dios hizo, olvidaron a Dios, y dice que fueron a adorar a los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Cada ciudad, por ejemplo, Baal, hermanos, significa amo o señor, ¿ya? Cada ciudad tenía su propio Dios, y en este caso dice que es Baal, ¿ya? Y ellos dicen que sirvieron a los Baales,
a los dioses de cada ciudad, de las ciudades o los pueblos que estaban alrededor de ellos. El pueblo de Israel los servía a ellos. Dejaron a Jehová, dice el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a sus alrededores, y a los cuales, dice, adoraron, se postraron ante ellos. Y provocaron, dice, eso, lo que hicieron ellos, provocaron a ira a Jehová. Dios estaba ya enojado, Dios estaba airado en cómo su pueblo estaba adorando a los Baales, a otros dioses de los pueblos, a los falsos dioses. ¿No? Y dice que, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot también era otra divinidad que los cananeos tenían, pero se consideraba Astarot como más o menos la esposa de Baal. ¿Ya? Entonces está diciendo que Baal y Astarot, digamos, estaban adorándoles a ellos. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Hermanos, antes, cuando Josué consultaba a Jehová, y Jehová le respondía, dice que Dios estaba, la mano de Jehová estaba con Josué y daban victoria al pueblo de Israel. Pero aquí, en el furor de Jehová, porque su pueblo estaba adorando a otros dioses menos a él, dice, por donde quiera que saliera el pueblo de Israel, la mano de Jehová estaba contra ellos, contra el pueblo de Israel, no para bien, sino para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, dice, y tuvieron gran aflicción. Gran aflicción. Versículo 16. Dice, y Jehová levantó jueces. Estamos, hermanos, en una introducción, ¿ya? Y aquí no estamos viendo ya a un juez en particular, pero aquí en la introducción nos dice que el libro de jueces va a hablar acerca de varios jueces, y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaron, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido, dice, a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Hermanos, lo que aquí estamos viendo es que el pueblo de Israel ya no conocía a Dios, y porque no conocía a Dios, ellos adoraban a otros dioses. Y porque adoraban a otros dioses, Dios se enoja con ellos, se aira con ellos. Pero Dios, movido a misericordia, Él manda jueces al pueblo. Y por medio de esos jueces, los jueces los libertaban al pueblo de Israel de las opresiones que venían, de sus enemigos. ¿Ya? Y dice que todo el tiempo que el juez estaba ahí con el pueblo, la mano de Dios estaba con ellos. Pero cuando este juez dice que moría, el pueblo de Israel se echaba para atrás y hacía cosas peores de las cosas que hacía antes, o de las cosas que hacían sus padres. Y nuevamente ellos se alejaban. Y dice que la última parte, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermanos, algo que notamos aquí en esta introducción, que esta introducción nos muestra, en términos generales, es qué es lo que pasa con el pueblo de Israel. Más o menos ese es el ciclo que en Jueces vamos a ver, ¿no?
no conoce, el pueblo de Israel no conoce a Dios, y como no conocen a Dios, ellos van tras otros dioses, y cuando van tras otros dioses, Dios se aira con ellos, les deja que los otros pueblos peleen contra ellos, les opriman. Y en movida misericordia, Dios mismo envía a un juez para que los liberte de sus enemigos. El juez muere, el pueblo se echa atrás otra vez y se cumple el ciclo. Y nuevamente los enemigos lo oprimen, Dios manda a otro juez, los liberta, muere ese juez y así. Y así es el ciclo que va continuando en Jueces. Ahora, ¿cuál fue el gran problema de aquella generación? Hermanos, ¿cuál fue el gran problema de aquella generación? El gran problema, hermanos, era que adoraron a otros dioses, a dioses que no eran verdaderos, porque no conocían al Dios verdadero. Hermanos, el pecado de la nación de Israel fue adorar a otros dioses. El pecado de Israel fue adorar a otros dioses. Pero ellos adoraron a otros dioses porque desconocían al Dios verdadero. Hermanos, ¿podemos entender lo que estamos diciendo, lo que está pasando en Jueces? El hecho de que el pueblo de Israel adorara a dioses falsos es producto o efecto de que ellos no conocían al Dios verdadero. Hermanos, si nosotros no conocemos al Dios verdadero, nosotros igual vamos a ir en pos de falsos dioses. Y es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos quién es el Dios verdadero. ¿Quién es ese Dios que nos habla la Biblia? Estamos, hermanos, estamos comprendiendo lo que está pasando en Jueces. Hermanos, ¿se entiende lo que está pasando en Jueces? Hermanos, si nosotros no conocemos al Dios verdadero, vamos a ir de igual manera que el pueblo de Israel adorar o buscar otros dioses. Es necesario que nosotros conozcamos al Dios verdadero. Si no conocemos a Dios verdadero, al Dios de la Biblia, podríamos, hermanos, estar adorando a un Dios falso, hecho por nosotros, fabricado por nosotros, a nuestra imagen. Hermanos, la Biblia completa nos habla de un Dios. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es inmutable, y podemos mencionar mucho más. Pero la Biblia nos habla. Pero nosotros, cuando nosotros escogemos y decimos Dios es un Dios de gracia, Dios no es un Dios de amor, no es un Dios de ira, pero es un Dios de amor, tiene misericordia, es fiel y todo lo bonito jalamos. Hermanos, estamos fabricando nosotros nuestro propio Dios. Y estamos jalando todas las cosas del Dios verdadero, pero solamente algunas cosas parciales. Esto me gusta, aquello me gusta, esto no me gusta, entonces estamos creando nuestro propio Dios. Y estamos siendo idólatras. Y es por eso, hermanos, muchas personas que están en iglesias no creen en que Dios sea un Dios de ira. Ellos no creen. Ellos dicen solamente Dios es un Dios de amor. Ya no estamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que manda a matar a pueblos enteros. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios de amor. Pero, hermanos, si creemos de esa manera, estamos creando nuestro propio Dios. Y eso no debe ser así. Entonces, esta generación que no conoció al Dios verdadero, dice que fueron tras dioses falsos. Y eso se llama, hermanos, idolatría. Ir en pos de dioses falsos se llama idolatría. Ellos estaban siendo idólatras. Ahora, hermanos, nosotros estamos viendo el proceso. Aquí hay un proceso, como les decía, hay un ciclo. Hay un proceso de decadencia de esta generación, que están yendo de mal a peor, ¿no? Hemos visto que los padres no transmitieron la fe, en primer lugar.
En el versículo 10 hemos visto que esta generación, porque no transmitieron la fe, no conocían a Dios. ¿Ya? La causa, hermanos, la causa de esto es que los padres no transmitieron la fe. El efecto es que esta generación no conocía a Dios. Versículo 11. Esta generación hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fueron, dice, tras los Baales. Adoraron a los Baales, a dioses falsos, dioses cananeos. Y el versículo 12 dice, provocaron a ira a Jehová. En el versículo 14, se encendió contra Israel el furor de Jehová. Eso es lo que provoca. Ahora, la pregunta, hermanos, esta progresión que vemos aquí, ¿es solamente del pecado de esa generación en particular? ¿O es la progresión del pecado en general? Lo que estamos viendo aquí, de que los padres no transmitieron la fe y luego la generación no conocía a Dios, después que la generación fue a otros dioses y Dios se molestó, se airó contra ellos porque estaban yendo ante otros dioses. Hermanos, esta progresión que vemos es en general del pecado, ¿no? Y eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 1. Ahí nos va, hermanos, a aclarar más el panorama, ¿no? Acerca de este ciclo que vemos, de este progreso. Vamos a leer, voy a leérselos para ustedes desde el versículo 18 para adelante, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo, siempre entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, hermanos, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, dice, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y
Y es, hermanos, así que aquello diré que están haciendo y pasando los israelitas, ¿no? Es aquello que está pasando no solamente a los israelitas, sino que toda la humanidad. Toda la humanidad está pasando por este ciclo, ¿no? Por esta progresión de lo que es el pecado. No solamente entonces es una en particular de esta generación. Lo que ellos están haciendo es naturalmente lo que ocasiona el pecado, ¿no? Y el pecado en nuestros días es lo mismo que está haciendo también en nosotros. Y eso es, hermanos, lo que espera el hombre, ¿no? El hombre pecador, hermanos, espera la ira de Dios. Un Dios airado está en contra de los pecadores, en contra de nosotros pecadores. No podemos pensar, hermanos, que esta generación, después de Josué, era más malvada que nosotros. No podemos pensar que este pueblo de Israel, que estamos hablando aquí en Jueces, es el peor pueblo, más pecadores que nosotros. No podemos pensar, hermanos, aquello, ¿no? Lo correcto que debemos pensar es que por la gracia de Dios, hermanos, no hacemos lo que tal vez podríamos hacer. Solamente la gracia de Dios, hermanos, nos sostiene de ser tal vez idólatras y de desconocer a Dios. Solamente la gracia de Dios, hermanos, nos sostiene de adorar a falsos dioses, de ser idólatras. Hermanos, cuando hablamos de ídolos, no solamente estamos hablando de estatuas hechos de madera, de estuco o de fierro, ¿no? Estamos hablando también de dioses que fabrican nuestro corazón. Nuestros corazones pueden estar fabricando dioses, falsos dioses, ¿no? Y es aquello también a lo que nosotros llamamos ídolos. Cualquier cosa, hermanos, que reemplaza la posición de Dios en nuestro corazón es nuestro ídolo. Puede ser el trabajo, hermanos, puede ser la familia, puede ser la iglesia, puede ser nuestras posesiones materiales. Cualquier cosa que sea más importante que Dios es nuestro ídolo. No estoy diciendo que la iglesia, la familia son cosas malas. Tienen su lugar. Pero el primer lugar, el lugar central en nuestra vida es Dios. Y si no es Dios, hay algo que está ocupando su lugar. Porque nuestros corazones han sido diseñados para tener, para adorar, para adorar a alguien. Es el cónyuge, son las posesiones materiales que tenemos, es nuestra carrera, es nuestra profesión. ¿Qué es? ¿No? Aquello que sea más importante va a ser nuestro ídolo. Y nosotros tenemos que pensar en aquello. Entonces, el versículo 16, Jehová dice, levanta jueces para que los librase de la opresión. Versículo 17 dice que ellos no escucharon a los jueces que Dios había puesto, ¿no? Y el versículo 18 dice que Dios estaba con el juez y a través de aquellos jueces Dios les daba la victoria porque Jehová era movido a misericordia. Versículo 19. Cada vez que el juez moría, el pueblo se volvía a sus ídolos y se corrompían más. Si pecaban después de la muerte del juez, ellos hacían cosas mucho más peores que sus padres. Y ese es el ciclo que pasa, ¿no? Ahora nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué ellos repiten ese ciclo? Porque el libro de Jueces nos va a mostrar un ciclo. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios repiten ese ciclo? ¿Acaso no pueden entender lo que Dios está haciendo al librarles de la opresión a través de ese juez que había enviado? Cuando nosotros pensamos así, nosotros estamos más o menos pensando que nosotros no somos tan pecadores que ellos. Cuando pensamos así, cuando pensamos que ¿por qué ellos siguen cayendo cuando ven? Porque nosotros hemos visto ya todo el panorama, hemos visto toda la historia y vemos cómo el pueblo de Israel ha estado viviendo, ¿no? Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que el pueblo siga yendo a otros dioses cuando Dios ha hecho esto? Pero hermanos, nosotros vivimos también en ese ciclo, ¿no? Olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
nosotros, hermanos, seríamos iguales o peores que ellos si no fuera por la gracia de Dios. Que Él nos agarra, no permite que dentro de nosotros o de dentro de nosotros pueda salir la maldad, ¿no? Nuestros pecados. Así que Dios había levantado jueces, pero esos ciclos permanecían. Se olvidaban de Dios, pecaban, la ira de Dios estaba con ellos, Dios enviaba un juez, los libertaba, Israel volvía a Dios, se les olvidaba de lo que Dios había hecho, se les olvidaba, pecaban nuevamente y así continuaba el ciclo. Generación tras generación pasaba así. Se olvidaban de Dios. Dios los había liberado de una manera extraordinaria. Ahora la pregunta es, ¿por qué Israel volvía al ciclo? El problema no era en cómo Dios los liberaba o en que no mostraría, digamos, poder. Dios mostraba su poder en las liberaciones que tenía. Ese no era el problema. Tampoco era el problema el juez que enviaba o el juez que los libertaba. El problema no estaba ahí, sino que el problema estaba en el corazón. Entonces, hermanos, podemos ver que ellos necesitaban un juez que hiciera mucho más que estos jueces hicieron. Ellos necesitaban un juez que no solamente les liberara o les libertara de sus enemigos, sino que ellos necesitaban un juez que hiciera algo mucho más profundo. ¿Y qué sería aquello? Un juez que cambiara su corazón. Porque el problema estaba en su corazón. No estaba en el juez, no estaba en cómo Dios los liberaba, sino estaba en cómo estaba su corazón. Así que necesitaban un juez que trabajara en sus corazones. Hermanos, ustedes saben la palabra spoiler, ¿no? Cuando nosotros aparece una película en el cine, ¿no? Y así estrenado ya. Muchos no hemos ido al cine o al estreno, pero muchos empezamos a contar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso se llama spoilear, ¿no? Damos un adelanto de lo que ya ha pasado, ¿no? Y eso es algo que a veces no nos gusta o a veces nos gusta, dependiendo de cada uno de nosotros, si nos gusta o no nos gusta. Si nosotros nos adelantamos a la historia o a la película que nos muestra jueces, a la historia de jueces, todos los jueces que vinieron a liberar a Israel, a liberar de la opresión que tenían el pueblo, los enemigos hacían al pueblo de Israel, ningún juez podía solucionar el problema del corazón. Los liberaba, pero nada más. No podía solucionar el problema del corazón. A pesar de los jueces que Dios enviaba, Israel iba de mal a peor. Como les decía, el juez moría y ellos se volvían atrás. Así que luego Dios tenía que mandar a otro juez. Ese juez moría y el pueblo se hacía mucho más malo todavía. Se iban de mal a peor. ¿Y cómo termina el libro de Jueces? Pueden buscar en sus Biblias el último versículo. ¿Qué es lo que dice el último versículo? Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces es ahí, hermanos, que podemos entender el sentido que tiene el libro. Es la salvación de Dios al hombre. Y podemos ver cómo encajan Jueces en esta historia de redención. Jueces nos dice que ningún hombre que se levante de esta tierra podrá solucionar el problema más grande que el hombre tiene, que es el pecado en su corazón. Jueces nos va a decir aquello. Ningún hombre que se levante de este mundo, de esta tierra, va a poder solucionar el problema del pecado en el corazón del hombre. Ningún juez de esta tierra puede cambiar el corazón humano. Y nos apunta a un juez perfecto. Así que Jueces, hermanos, nos va a apuntar a un juez perfecto que pueda obrar en nuestros corazones, que pueda obrar en sus corazones, en el corazón del pueblo de Israel, y pueda cambiarlo. Y este juez perfecto, hermanos, ustedes ya saben quién es. Que no es de esta tierra, es nuestro Señor Jesucristo.
Y hermanos, nosotros también necesitamos de Cristo. Necesitamos que nos liberte de aquellos deseos de ir en pos a nuestros dioses o a nuestros ídolos. Y Él pueda gobernar nuestras vidas y darnos las victorias para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo para que cambie nuestro corazón, para que no vuelva a ese ciclo que termina en condenación eterna, bajo la ira de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en ese ciclo. Ustedes pecan, se arrepienten, lloran, Dios les perdona. ¿Ustedes qué pasa? Nosotros nos olvidamos de aquello y nuevamente pecamos. Lloramos por nuestro pecado. Oramos al Señor, Señor, perdóname. El Señor nos perdona. ¿Y dejamos de pecar? No, volvemos al ciclo. Volvemos a pecar, Dios nos perdona y volvemos a pecar, Dios nos perdona, volvemos a pecar, lloramos, Dios nos perdona y el ciclo vuelve, el ciclo vuelve. Y nadie en este mundo, en esta tierra, puede solucionar ese problema, porque el problema es de raíz, del corazón. Hermanos, solo Cristo puede solucionar ese problema, para que ese ciclo no pueda repetirse. Solo Cristo puede limpiarnos o puede librarnos de la condenación al pecado, de las cadenas que nos atan al pecado. Es por eso, hermanos, que necesitamos el Evangelio cada día. Cada día necesitamos del Evangelio. El Evangelio no solamente es, hermanos, para llegar a la salvación, sino también para vivir una vida en santificación. Hermanos, la salvación es la puerta, es la entrada a la vida eterna. El Evangelio es la puerta a la vida eterna, pero también es el camino. El Evangelio es el camino para caminar en la vida eterna, para nuestra santificación. Por eso necesitamos cada día del Evangelio. Cada día del Evangelio. Nuestros corazones, un autor dijo, nuestros corazones es una fábrica de ídolos. Cada día estamos fabricando ídolos. Estamos destruyendo a un ídolo y al mismo tiempo nuestro corazón está fabricando otro ídolo. Y es por eso que cada día nosotros necesitamos del Evangelio para derribar todos aquellos ídolos. Necesitamos cada día postrarnos ante la cruz para recibir perdón de nuestros pecados. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, ahora las consecuencias de una generación que no conoció a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Hermanos, hemos visto el inicio, cómo inicia una generación que no conoce a Dios. Hemos visto cómo vive una generación que no conoce a Dios, en pos de ídolos. ¿Cómo comienza? Con que no se transmite la fe. ¿Cómo viven? Adorando a otros dioses. Vamos a ver, hermanos, las consecuencias de una generación que no conoció a Dios. Capítulo 2, versículo 20 al 3, capítulo 3, versículo 6. Dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas, o sea, con estas naciones, a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Hermanos, Dios dijo que iba a dejar a las naciones que estaban extranjeras ahí, enemigas. ¿Para qué? Como hemos dicho lo anterior,
para que ellos le hagan problema al pueblo de Israel. Ellos serían el instrumento que Dios utilizaría para probar a su pueblo. Para probar a su pueblo. Hemos dicho la anterior semana que los falsos dioses, tantos falsos dioses que había, que era como si estuvieran echando redes al mar. Y el pueblo de Israel estaba ahí, ¿no? Queriendo ser capturados por esa red. O sea, ellos estaban entrándose a un peligro de ser atrapados por esos dioses falsos. Pero Dios les dice, yo los voy a dejar ahí, para que ellos los opriman. Yo los voy a probar a ustedes, por ellos. Entonces ellos iban a ser instrumentos para probar a su pueblo. Versículo 1 del capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que se enseñasen a los que antes no las habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Ramá, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Así que, hermanos, aquí estamos viendo que Dios dejó a aquellas naciones para probarlos, y los dejó para que voluntariamente ellos se volvieran a Dios. Dios estaba haciendo aquello para que el pueblo de Dios se volviera a ellos voluntariamente. Hermanos, lo hicieron. O sea, Dios les da una oportunidad aquí. Ya, mira, yo les voy a dejar a estas naciones para que los opriman. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Tienen que venir a mí para pedir ayuda, y yo les voy a ayudar, ¿no? Eso es más o menos. ¿Qué hicieron ellos? No hicieron aquello, ¿no? Si no, dice, el último versículo, el versículo 6 dice que ellos, dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Nuevamente, hermanos, podemos ver aquí que el pueblo de Israel convivía con los cananeos, convivía con aquellos pueblos que no eran parte de Dios. Y es de eso de lo que va a tratar en todo el libro de los Jueces. Y así, hermanos, termina esta segunda introducción, ¿no? En resumen, es así como termina el libro de Jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es la historia de Israel. Y esa también, hermanos, es nuestra historia. Esa es la historia en realidad del pecador. Es la historia del pecador. Hermanos, nosotros vamos a irnos a unas aplicaciones, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a dejar una herencia, ¿no? Hemos sido llamados a dejar una herencia que es el Evangelio a nuestra siguiente generación. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a aquello. Tenemos que dejar de herencia del Evangelio a la siguiente generación. Tanto ustedes como familias, todos nosotros como familias, pero también como iglesia. En la iglesia, con la predicación de la palabra, estamos dejando la herencia a la siguiente generación. Así como el pastor Gabriel nos dejó una herencia a nosotros, nosotros también vamos a dejar a la siguiente generación la predicación de la palabra del Señor, como iglesia. Pero, hermanos, ustedes particularmente como familias, ustedes como padres deben también dejar a la siguiente generación, o sea, a sus hijos, el Evangelio. Deben compartirles el Evangelio a la siguiente generación.
papás que están aquí, todos aquellos que somos papás, tenemos la responsabilidad de poder compartir el Evangelio a nuestros hijos. Tenemos, hermanos, la responsabilidad. Mamás, de igual manera, tienen la tarea de poder compartir el Evangelio a sus hijos. Es una tarea, ¿no? Ahora, hermanos y hermanas que no tienen hijos, ¿ya? Esto va para los hermanos y hermanas que no son padres. No tienen hijos. Y uno puede decir entonces, entonces yo no soy parte, digamos, de esta aplicación. Yo no tengo hijos, ¿a quién voy a compartir? ¿No? Hermanos, no. Ustedes también son padres, ¿no? Porque en la iglesia, hermanos, hay padres, digamos, hay hermanos y hermanas que no son padres, ¿no? Que no son padres, pero en la iglesia, hermanos, tenemos niños que no tienen padres espirituales. Hermanos, tenemos varios niños aquí, tenemos adolescentes que no tienen padres espirituales. Me refiero a que sus papás no están aquí. Los niños vienen solitos, los adolescentes vienen solitos, sus padres carnales, se puede decir, están en el mundo, y podemos decir en cierta manera que hay hijos aquí, espirituales. Ustedes que son hermanos y hermanas que no son padres, pueden llegar a ser padres para ellos. Les animo, hermanos, a que ustedes puedan buscar a los niños, puedan buscarlos, puedan enseñarles a ellos, que ellos puedan ser sus hijos espirituales y ustedes sus padres espirituales, para que puedan cumplir este deber que Dios nos ha dado a todos nosotros, a toda la iglesia. Papás y mamás, no podemos, hermanos, enseñarles a nuestros hijos aquello que no vivimos. Papás, ahora aquí todos ya somos papás y mamás, ¿no? No podemos enseñar a nuestros hijos espirituales un evangelio que no vivimos. Nosotros tenemos que ser, hermanos, íntegros, tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que enseñar que por medio de nuestra confianza en Dios, nuestros hijos también confíen en Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, ustedes deben creer en el Evangelio que se predica en la iglesia. Ustedes niños, que ustedes, tal vez sus papás no están aquí, ¿no? Ustedes han venido solitos. Jóvenes, adolescentes que están allá, y también algunos están por aquí, que han venido solitos, que sus papás no están aquí. Ustedes deben venir aquí a la iglesia, escuchar el Evangelio y deben creer el Evangelio. Deben creer el Evangelio que se les predica. Niños, que sus papás están aquí. Hay niños que sus papás están aquí. Niños, ustedes tienen que escuchar a sus papás. Cuando sus papás les enseñan del Evangelio, ustedes tienen que escuchar a sus papás y tienen que creer ese Evangelio que ellos les enseñan. Hay niños de toda edad aquí, ¿no? Ustedes tienen que escuchar a sus papás, tienen que escuchar el Evangelio. Jóvenes, hay jóvenes que en el momento de la prédica están chateando, están mirando su Facebook, están haciendo otra cosa y menos atender la prédica. Ustedes, hermanos que son ya adultos, ustedes deben hablar con ellos, porque son sus hijos espirituales. Sus padres no están aquí para llamarles la atención. Ustedes lo deben hacer como hermanos maduros, deben acercarse al jovencito y decirles que no está bien, porque estamos en un culto de adoración. Así como enseñamos como padres a los hijos a estar atentos a la prédica, es un proceso, no es un momento, es un proceso de enseñar, pero tenemos que hacerlo. Igual manera tenemos que hacer también con los jóvenes. Jóvenes, ustedes escuchan el Evangelio,
ustedes escuchan la prédica de la iglesia, ustedes deben creer también en el Evangelio. Niños, los niños que están aquí, probablemente tal vez ya no están muchos, pero que sus papás no están aquí. Niños, sigan viniendo a la iglesia, ¿ya? Los niños que están ahí atrás, que sus papás no están aquí adelante, ustedes sigan viniendo a la iglesia, porque aquí les vamos a enseñar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a enseñarles que solamente Jesús puede cambiar nuestros corazones. No hay nadie más en esta tierra. Jesús es el juez perfecto que puede cambiar nuestros corazones, que puede solucionar el problema más grande que tiene el hombre, que es el pecado en su corazón. Niños, sigan viniendo. Aunque sus papás les digan que no vayan a la iglesia, ustedes sigan viniendo a la iglesia. Pídanles permiso. Ruéguenles a sus papás que les deje venir a la iglesia. Hermanos, nosotros oremos por aquellos niños que sus papás no están aquí, para que sus papás les den permiso y que les dejen venir aquí y aquí puedan escuchar el Evangelio que puede cambiar nuestros corazones. Niños, solamente el Evangelio puede cambiar nuestros corazones. Solamente el Evangelio puede cambiar el corazón de sus papás. Si los papás están peleando en la casa, si los papás están insultando en la casa, solamente Cristo, Jesús, tiene el poder para cambiar sus corazones. Solamente Él. Hermanos, no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Hermanos, no podemos adorar a Dios a nuestra manera, sino a la manera que Dios dice que la adoremos. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y es por eso que es muy importante conocer los atributos de Dios. Si ustedes quieren conocer a Dios, deben conocer los atributos de Dios. ¿Qué significa su justicia? ¿Qué significa su amor? ¿Qué significa su ira? ¿Qué significa su inmutabilidad? Dios no cambia. En la escuela dominical hemos visto aquello. Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo. Y no va a cambiar. Y eso nos da una seguridad plena a nosotros. Hermanos, les animamos a todos. Yo mismo, yo tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer quién es Dios. No puedo quedarme solamente con lo poquito que escucho en la prédica. Yo tengo que estudiar a Dios. ¿Quién es Dios en el que yo creo? ¿Quién es aquel Dios que me ha salvado a mí? Yo tengo que creer en aquello. Tengo que conocer a Dios. Si tú no eres creyente, si hay alguien aquí que no es creyente, ven a Jesús. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Si tú no eres creyente, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Pídele que te cambie tu corazón, que transforme tu corazón. Solamente Él tiene el poder para cambiar un corazón de piedra, un corazón de carne. Cuando ves el mundo que va de mal en peor, cuando vemos las noticias y vemos tanta maldad en el hombre, y vemos que hay hombres tan malos, y hay hombres tan perversos, y uno puede decir, ¿quién va a poder obrar en estas personas? Estas personas no tienen solución. Hermanos, tienen solución, porque el Evangelio es la solución. Que no hay nada imposible para el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio soluciona el problema de raíz, el problema que está en el corazón del hombre. Las cárceles no van a solucionar el problema.
Las peticiones de castración y otras cosas no van a solucionar el problema del corazón. Porque el problema de raíz es el corazón. Ustedes pecan, hermanos, no por el ambiente en el que ustedes están, no las cosas que se les presentan. Ustedes pecan porque el pecado está en su corazón. Nosotros pecamos porque el pecado está en nuestro corazón. Y necesitamos a alguien que pueda obrar en este corazón, en tu corazón. Y necesitamos a este juez, que así necesitan jueces. Necesitan un juez, y ese juez se llama Jesús. Necesitas ir a Él. Amigo, amiga, tú que no eres creyente, necesitas ir a Él, necesitas ir a Jesús. Solo Él te puede dar el perdón y la paz y la vida eterna. Ahora, hermanos, ustedes que ya son creyentes, hermanos y hermanas, agradezcamos a Dios por nuestro bendito Salvador. Agradezcamos. Todos los días agradezcamos al Señor por nuestro bendito Salvador Jesucristo, quien transformó nuestros corazones y nos hizo herederos del reino de Dios. Agradezcamos. Vivamos una vida de agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo en nosotros. Cristo no solo nos libertó de la esclavitud del pecado, sino que también nos cambió de corazón. Un corazón que da la gloria a Dios. Él nos dio una nueva vida con esperanza. Y todos los días Él está con nosotros. Todos los días Él está con nosotros. Y nosotros confiamos en aquel. Confiamos en aquel. Toda la gloria sea solamente a Él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, Padre fiel, Dios eterno, Dios misericordioso, Dios glorioso, Dios inmutable. Venimos a tu presencia para agradecerte por este día y en especial por la predicación de tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que ha sido leída, ha sido explicada y ha sido aplicada en nuestros corazones. Rogamos hoy, Señor, que tu palabra alumbre, que tu palabra nos dirija nuestro caminar. Todo lo que hemos visto, Señor, acerca del Evangelio en Jueces, nos ayude, Señor, en nuestro diario vivir. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos ayudes a recordar lo que más necesitamos y es lo que más olvidamos, Señor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder recordar lo que más olvidamos, pero es lo que más necesitamos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te pedimos. En el lugar donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar donde estamos, Señor, ayúdanos a recordar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.